Y en el año... Y, bien, perfecto. Y bueno, las lógicas para consistentes, que en cierta forma tienen una especie de comportamiento dual a ciertos aspectos de la lógica intuicionista, se basan en lo siguiente. La idea es que lo que va a fallar de lo que se tiene de la lógica clásica es el principio de no contradicción. Es decir, la ley que dice que ninguna fórmula y su negación pueden ser simultáneamente verdaderas no se va a cumplir. Va a haber fórmulas tales que una fórmula y su negación pueden ser simultáneamente verdaderas. Con lo cual tenemos un problema adicional. En caso de que ocurra eso en la lógica clásica, en caso de que estemos en presencia de una fórmula y su negación en simultáneo, digamos, en la lógica clásica se cumple lo que se llama el principio de explosión o de trivialización, es que de una contradicción se puede deducir cualquier cosa. Entonces, las lógicas paraconsistentes lo que hacen es evitar eso también adicionalmente. Es decir, permiten que hayan fórmulas contradictorias y simultáneamente permiten que para algunas de esas contradicciones no haya explosión, no haya trivialización. ¿Cómo se construyeron estas lógicas? Se construyeron a partir de axiomáticas de tipo Hilbert, es decir, mediante axiomas esquemas de hecho, y reglas de inferencia. No se trabajaron inicialmente ni con secuentes ni con deducción natural, sino con las conocidas axiomáticas de tipo Hilbert, muy sencillas. Me parece bueno que veamos básicamente de qué se trata un poco. Del axioma 1 al axioma 9 y el axioma 3, esta es la presentación original de Acosta, lo coloca la regla de inferencia como un axioma, es lo que sería el cálculo implicativo positivo, es decir, lo que se supone mínimamente válido para la implicación, conjunción y disyunción, pero no para la negación. A partir de ahí, la negación es el gran problema, el gran eje a tratar dentro de este tipo de lógicas de la familia CN. Se permite lo que se llama la contracción de la doble negación. De no, no a, se implica a. Fíjense que para aquellos familiarizados con la lógica intuicionista, esto no es válido en la lógica intuicionista. Pero acá sí, no hay ningún problema con eso. Lo que no va a valer es lo contrario, lo que se llama la expansión de la doble negación. No va a valer, no se puede garantizar A implica no, no A. Y, a diferencia del intuicionismo, como dije recién, el principio de no contradicción no es válido, pero el principio del tercer excluido sí es válido. ¿Sí? Esas son los axiomas, esa es la axiomática, y esta lógica, la que cumple con estos 11 axiomas, es la que se llama C omega, y que en cierta forma es el eje de las cositas que voy a charlar ahora. Básicamente es como una lógica para consistente, se llama, justamente al ser validar que existan contradicciones que no trivialicen el sistema, pero es muy, muy débil, tiene muy pocos teoremas válidos y se crean a partir de ella, que va a ser la más débil de todas, vamos a ver, lógicas nuevas de un solo movimiento indexadas a partir de un concepto que es justamente esta fórmula, que es el principio de no contradicción, y el simbolito circulito, que es una abreviatura. Decir A circulito significa decir que A funciona bien clásicamente. Hay fórmulas que funcionan bien clásicamente, fórmulas que no funcionan bien. Las que funcionan bien se les dice en la jerga tradicional de los que trabajan en este área, se dice que A es bien comportada. ¿Sí? Y con la idea de buen comportamiento y con la idea de que, dado que una fórmula bien comportada se le puede aplicar el circulito de vuelta y se genera una especie de anidamiento de superposición de circulitos, digamos, A bien comportada y es bien comportada, etcétera, etcétera, se pueden definir fórmulas con una complejidad cada vez mayor y de acuerdo a esta complejidad se definen nuevas lógicas que son las famosas lógicas, aquí las indico, CN, el N tiene que ver con la cantidad de, entre comillas,
buenos comportamientos anidados a considerar. No se hagan problema con esto, voy a trabajar solamente con C1 y C omega nada más. Las otras que son bastante fatigosas no las vamos a trabajar. Esencialmente, a los 11 axiomas que teníamos recién, que eran los que me generaban la lógica C omega, les agregamos 4 axiomas más. Y esos 4 axiomas, que ya los voy a explicar un poco mejor para el caso de C1, me generan n lógicas, tantas lógicas como números naturales haya, y además la lógica C omega, que es la más chiquitita de todas. ¿Qué sería esencialmente estos axiomas? Lo vamos a ver en un caso más específico para el caso de la lógica C1. Básicamente lo que dice es, si nos concentremos en este tipo de fórmula de hecho es una tautología, un teorema de lógica clásica tradicional. Si de A se tiene B y simultáneamente de A se obtiene no B, es porque A es falso. Eso, en general, en las lógicas para consistentes, en C1 en particular, no es válido. Solo que va a ser válido si B, que es la fórmula donde aparece aquí junto con su negación, es bien comportada. Dicho de otra forma, si B anda bien clásicamente, le podemos deducir esta fórmula que es una tautología clásica. Los otros 3 axiomas que se agregan acá se refieren a una especie de requisito técnico que Da Costa, quien definió estas lógicas, quería, que es lo que se llama la propagación del buen comportamiento. Propagación del buen comportamiento es, si tengo dos fórmulas son bien comportadas, entonces la conjunción de ellas, la disyunción de ellas y la implicación de ellas también va a ser bien comportada, va a ser clásica. Muy bien, eso serían las lógicas, la axiomática. Perdón, me fui para atrás. Y hoy, como dije recién, vamos a trabajar con C1 por unas cuestiones técnicas que me viene bien hablar ahora, y sobre todo en C omega, que es el punto, de cierta forma, clave de todo esto. ¿Qué propiedades tiene las lógicas CN? Bueno, una cuestión técnica, si yo defino una relación de consecuencia sintáctica, vale el teorema de reducción, lo cual permite ciertas cosas técnicas menores. Sí es importante que quede claro eh, en qué nivel va decreciendo la potencia de estas lógicas. Podemos decir que C0 es la lógica clásica, va a ser la más potente, la que tiene más tautologías, ¿sí? Le damos ese nombre de forma, digamos, para engancharla con el resto de la jerarquía. Y C0 tiene más tautologías que la lógica C1, la cual tiene estrictamente más tautologías que la lógica C2, y la cual tiene estrictamente más tautologías que la lógica C3. Y en el fondo de todo, la lógica para consistente de esta familia que tiene menos tautologías posibles va a ser C omega, justamente porque se pensaba que C omega era una especie de límite de intersección de todas las otras lógicas. No fue así, pero bueno, pues es un tema aparte. ¿Cuál es el tema clave y en dónde empezamos a intentar con Verónica conectar con la posibilidad de ver si podíamos tener alguna interacción con la idea de dualidades o algo por el estilo? Tratar de entender qué estructuras están por detrás de cada lógica. Primero, algo que no es bueno a nivel problemas de decidibilidad. Ninguna de estas lógicas, obviamente salvo la clásica, admite una semántica basada en matrices finitas, ¿sí? Eso fue demostrado en el año 74 por primera vez y después hubieron muchas otras demostraciones. Ninguna de estas lógicas, de C1 en adelante, es algebrizable. ¿Qué quiere decir eso? El concepto de algebrizabilidad, eh, hilando fino, se trabaja mucho en lo que es lógica algebraica abstracta, pero esencialmente no tiene una clase de álgebras asociada. ¿Sí? Así como la lógica clásica tiene asociadas las álgebras de Boole, o la intuicionista tiene asociadas las álgebras de Heyting, ninguna de ellas, y también se demostró esto en los años 90, se pudo demostrar cuando se pudo definir
con más precisión el concepto de algebrizabilidad. Ya se sospechaba, pero no existía muy claro cuál era este concepto, a partir de una definición que ahora se considera la estándar, que es de Bloch y Pigozzi. Tres matemáticos chilenos demostraron que ninguna de estas lógicas es algebrizable. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Justamente por el problema de la negación. No hay relaciones de equivalencia razonables, no triviales, que sean compatibles con tal como está definida la negación. Digamos, si A es equivalente con B, por algún motivo dado por la demostrabilidad, por algún motivo que no sea trivial, no se puede garantizar que no A sea equivalente con no B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Estas lógicas no tienen matrices finitas, no tienen estructuras algebraicas. ¿Qué se puede hacer para darle un tipo de estructura en el cual se pueda interpretar estas lógicas? Lo que nos planteamos con Verónica es trabajar con las estructuras que interpretan estas lógicas. Esas estructuras, hay varias, pero con las que se enfocó en la tesis Verónica Quiroga fueron los que se van a llamar F-estructuras, que voy a definir ahora, y tratamos de ver dualidades para las F-estructuras, que tiene una definición medio fatigosa, como la van a ver ahora. ¿Por qué? Ya defino un poquito, pero pongo un poco en contexto esto. Como dije recién, la Cn, al no representarse por matrices finitas, al haberse definido inicialmente de un modo axiomático, eh, no podría garantizar lo que se llama la decidibilidad. Es decir, dado una fórmula, si hay un método, entre comillas, digamos, tablas de verdad, o evaluación de un álgebra de algún tipo, etcétera, o lo que sea, que me diga si la fórmula es válida o no, si es tautología o no. Y, digamos, la axiomática no me sirve, pero uno tenía que tratar de encontrar un método. Efectivamente se encontró ese método, el primero, que la primera estructura o tipo de estructuras que trabajan con ese método aparece en un paper de Manuel Fidel del año 77, en donde define unas estructuras que no son algebraicas al 100%, es un mix de álgebras con relaciones, y esas estructuras se llaman F-estructuras, que las voy a definir ahora. ¿Qué son las F-estructuras? Las F-estructuras, vamos a hablar un poquito de las F-estructuras para C omega y para C1 nada más, las otras son, como dije, bastante complicadas, tienen bastantes requisitos. Es lo siguiente. Una F omega estructura, por su índice omega quiero decir F estructura asociada a la lógica C omega, ¿sí? O sea, el subíndice indica de cuál lógica estamos trabajando. Una F omega estructura es un sistema que tiene una parte algebraica, esta que estoy marcando ahí en amarillo, y una parte que lo podemos entender como relacional. ¿Cómo es la parte algebraica en el caso de C omega? Es un retículo relativamente pseudo complementado, que esa jerga nosotros la conservamos del libro de Raciow y Sikorsky. Es esencialmente un álgebra de Heyting, pero puede no tener cero, puede no tener primer elemento. ¿Sí? Y además, eso es en esta parte. Y en esto, las F-estructuras van a interpretar de forma estándar, de forma tradicional, la conjunción, la disyunción, la implicación, las tautologías que van a ir a parar al 1, ¿sí? Pero no van a interpretar bien, porque no pueden, porque la lógica misma no lo permite, las negaciones. Entonces, con las negaciones, la estrategia es otra que no es funcional. La estrategia es la siguiente. Para todo elemento de la estructura, de la F-estructura, tengo una familia de negaciones. Negaciones, dicho esto, entre comillas, medio truchonas son. ¿Por qué? Porque este conjunto en X lo que verifica es que está contenido en este conjunto. Este conjunto es el conjunto de todos los elementos de la estructura algebraica, tal que supremo con X dan 1. Es decir, solo verifican la parte, entre comillas, del tercero excluido, y lo que se pide de este conjuntito es que esté contenido acá adentro. Ni siquiera se pide que sea totalmente esto, puede ser un subconjunto de este de acá. ¿Qué sería este n sub x para cada x de L? Es una familia de negaciones o de pseudo negaciones, son las negaciones medio truchonas, como dije,
Pero imagínense que acá adentro tengo todas las negaciones posibles de X. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? El concepto de negación de X ya no se interpreta como una función, como el complemento o algo que se le parezca. Es una bolsa, un montón de cosas adentro tenemos. ¿Sí? Y el ítem 3 lo que dice es, para todo i que esté en n de x, básicamente, para toda negación de x, existe una negación de i que está por debajo de x. Esencialmente, este requisito de las f omega de estructuras, lo que está diciendo es, como dije recién, la contracción de la doble negación. Lo que está diciendo es, de una forma mucho más laxa, no x implica x, es tautología. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos cómo funciona esto? Todo anda bien, todo anda más o menos algebraico, salvo en el caso de las negaciones. Las negaciones tienen para cada elemento una bolsa. ¿Sí? Un paper que yo cito después en las referencias, de, que trabajó un señor, un investigador de Rusia, Sergei Odintsov. Él es el que deja bien en claro que él entiende que este tipo de estructuras son algebraicos, en esta parte, y relacionales. ¿En qué sentido? Para cada X tenemos un subconjunto de L que se puede entender como una relación unaria. Entonces tenemos una parte que son estructuras algebraicas y esta parte que es una familia de relaciones unarias. Muy bien. Eso sería para estructuras para F omega. ¿Qué pasa cuando queremos trabajar con estructuras para F1? No es importante para lo que yo voy a hablar de dualidades, pero me parece importante recalcarlo, entre comillas, como cultura general, y aparte porque cierta manipulación en F1, después con Verónica la pudimos trasladar a F omega justamente, así que me parece piola entender esto, cómo sería la complejización de saltar de C omega a C1. Esencialmente, ¿de qué forma se complejiza esto? Si se acuerdan, en C1, en C2, en Cn aparecían eh, ciertos eh, mm, simbolitos que son las pelotitas, colectivos de buen comportamiento. Entonces lo que vamos a tener, una F, una estructura, es un sistema que es mucho más pesado. Tiene, por un lado, esta parte que estoy marcando en amarillo ahí, que es una F omega estructura, igual a la que acabamos de definir, con un detalle adicional. No vamos a pedir que L sea solo un álgebra de Heyting sincero, sino que vamos a pedir un poquito más, que sea un álgebra de Boole. ¿Sí? Y además, para cada X, vamos a definir algo así como variantes del concepto de buen comportamiento. ¿Sí? Como el buen comportamiento se define a partir de la negación, y tenemos muchas negaciones, vamos a tener muchas variantes de buen comportamiento en el sentido clásico. Entonces, eso sería esencialmente una F1 estructura, pero en donde tienen que pasar cosas. ¿Qué cosas? Cosas muy difíciles de explicar. Andan bien para las cuentas que se necesitaron en su momento, pero piden cosas por el estilo. Los buenos comportamientos no pueden ser vacíos para cada X, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, esta frase de acá, que puede ser medio estrambótica, pero para los que estamos en tema o los que alguna vez trabajamos esto, nos queda más o menos fácil de leer. Acá estamos diciendo que vale una de las implicaciones de las leyes de De Morgan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo X', es decir, negación de X, negación de Y, me generan que haya una negación de la conjunción, la comillita sería como una negación, de tal forma que no X, Y implica no X o no Y. ¿Sí? Así como tenemos estos requisitos, esto tiene que ver porque, por ejemplo, en la lógica C1 de Morgan vale en ese sentido, no vale en el sentido inverso, eh, van a aparecer nuevos requisitos, ahí aparecen requisitos como se ven bastante fatigosos que tienen que ver con el buen comportamiento. Estos requisitos que se ven ahí dicen lo que dije recién, que el buen comportamiento se propaga, ¿sí? Y más requisitos, y más requisitos, y cada vez más feo, y eso que estamos en C1.
En C2, C3, CN van a aparecer F2 estructuras, F3 estructuras, Fn estructuras, con un nivel de complejidad cada vez mayor y bastante inmanejable. Ya vamos a ver que en un paper que forma parte justamente de la tesis de Verónica, un paper que a mí me parece muy lindo, de hecho, pudo simplificar todo esto y lo convirtió en algo recontra sencillo, después de sacar muchas cuentas de limpieza, digamos así. Eh, y aparece algo no adicional. Cuando nosotros trabajamos con semánticas, nosotros, por ejemplo, queremos evaluar fórmulas mediante estructuras semánticas o construimos una estructura, por ejemplo, una álgebra de Boole para la lógica clásica, e interpretamos las fórmulas en dicha álgebra y decir que es válida usualmente es decir, por ejemplo, que vale 1 o que vale algún elemento distinguido. Bueno, hay por supuesto otras variantes de eso. En este caso, bueno, en los casos que comenté, perdón, las valuaciones, ¿sí? Son homomorfismos, ¿está bien? Es decir, considero que mi conjunto de fórmulas es una álgebra de palabras, técnicamente, y cuando yo testeo en una estructura algebraica tradicional, lo que yo estoy pidiendo es que la evaluación sea un homomorfismo. Acá no tengo ese concepto al 100%, ¿sí? Así que el concepto de evaluación lo vamos a definir, o Fidel lo definió, digamos, de una forma para la ocasión. Lo definió de acuerdo a las necesidades que tenía. Entonces, por ejemplo, el concepto de evaluación en F1 evaluación, en una estructura F1L, es algo en donde, por ejemplo, el valor de una fórmula y de su negación no son dependientes, son independientes, de hecho. Entonces tenemos, por ejemplo, la evaluación de una atómica está en L, la evaluación de no P es una de las tantas posibilidades de las negaciones de la estructura, negaciones asociadas al elemento BDP, y lo mismo con no P, tenemos mucha más independencia, tenemos por supuesto algunas eh, interacciones obligadas, pero hay mucha más independencia. Ahí solo estoy pasando esto para que vean lo molesto que es trabajar con evaluaciones de este tipo. Una vez que se trabaja todo esto, lo paso rápido, pero solo para que quede claro eh, cómo fueron las estructuras y sus evaluaciones, ¿sí? Se define una relación de consecuencia semántica como diciendo, de gamma seduce A de acuerdo a la clase de F1 estructuras, sí, solamente sí. Si todas las fórmulas de gamma van a parar al último elemento de la álgebra de Boole, L, entonces B de A también tiene que ir a parar al 1, ¿sí? Al 1 del álgebra. Eh, con esa definición y mediante diversos resultados se demostraron dos cosas claras. Completitud, es decir, la potencia que tiene la axiomática y la potencia que tiene la semántica es la misma y básicamente, de hecho, vale completitud fuerte, ¿sí? Es decir, de gamma se deduce A sintácticamente, si solo sí, de gamma se deduce A semánticamente, en la semántica de F1 estructuras. La construcción para demostrar esto es por una técnica, adaptación de la técnica de Lindemann-Tarski, ¿sí? Es decir, la álgebra de Lindenbaum, de generar con esta relación una F1 estructura adecuada, en donde las clases de equivalencia justamente son clases de equivalencia de fórmulas y en donde el último elemento de la estructura es justamente la clase de los teoremas, pero además, utilizando los típicos teoremas, digamos así, de representación subdirecta, o una adaptación de ellos, se demuestra la decidibilidad. ¿En qué sentido? Se demuestra que toda F1 estructura es imagen homomórfica de un producto de una álgebra canónica finita. Entonces, se trabaja con esta estructura F1 canónica, que es finita, y se puede demostrar decidibilidad. Muy bien. Eso mismo vale para todo C. Aquí, como dije recién, todo esto es horrible, pero en el paper que se nombre de Verónica Quiroga, se pudo limpiar mucho y esa limpieza después la vamos a adaptar
Ella lo hizo para F1, pero después nosotros adaptamos esto para F omega, ¿sí? Que son las F omega estructuras de las cuales hablo. Muy bien, ¿cuál es la idea esencial? Primero, la familia de negaciones es algo, va a ser mucho más simple que el tirón, la parva de requisitos que estaba en el paper original de Fidel. Segundo, teníamos dos familias, familias de negaciones y familias de buenos comportamientos. Bueno, esta es innecesaria. Es totalmente definible a partir de la familia de negaciones. Formalmente, la idea es la siguiente. Una F1 estructura es mucho más simple. L es una álgebra de Boole, como dijimos. F es una función que le asigna a cada elemento un subconjunto de L. Obviamente, esto es simplemente un formalismo nuevo para la familia de los NX, nada más, ¿sí? NX no es otra cosa que F de X con este formalismo, pero lo que importa es lo siguiente. El complemento booleano tiene que ser una de las tantas, obligatoriamente tiene que estar dentro de la familia NX, la cual, además, como dije, tiene que estar adentro de este conjuntito, que este conjuntito se le conoce como el aniquilador o el dual del concepto de aniquilador, que es un tradicional en álgebra. Es nada más que esto. Es así de sencillo una F de estructura. Álgebra de Boole, en donde se pide nada más que eso. El paper, o sea, paper de limpieza ese es el que está citado arriba. Acá indico simplemente la forma que tiene, cómo se trabaja la familia de buen comportamiento en base a la familia de las negaciones tradicionales. Es cultura general nada más. Y las evaluaciones también se pueden simplificar bastante. Y entonces, a partir de ahora ya podemos trabajar humanamente con las F1 estructuras. Eso es clave, porque si no se tornaba todo todo muy pesado. En la medida en que podemos trabajar humanamente con F1 estructuras, robamos un poco estas ideas y con Verónica empezamos a pensar, bueno, ahora que ya podemos manipular un poco mejor, ¿será que podemos dualizar F1 estructuras, dar una dualidad topológica de algún modo, con categorías definidas adecuadamente? ¿Será que en todo caso podemos dar una dualidad topológica no para F1, sino para F omega, que es un poquito más sencillo? Bueno, lamentablemente no es tan sencillo nada, por algo que voy a explicar ahora con el siguiente ejemplo. Acá hay un ejemplito de una F1 estructura. Acuérdense que las F1, a diferencia de las F omega, se definen en álgebras de Boole. Las F omega se definen en álgebras de Heyting, eventualmente sin cero. Son cadenitas que pueden tener cero o no. Mientras que las álgebras de Boole obligatoriamente tienen cero y obviamente tienen una estructura que no es de cadena, salvo el caso de los elementos. Para cada elemento, yo tengo que definir la familia de negaciones. Por ejemplo, para el elemento D, que es el que marco ahí en amarillo, que es el que está acá a la esquinita, la familia de negaciones que debe cumplir. Consideremos todos los elementos que supremos con D dan 1. Son el F, el F que está acá, el B, el E y el 1. De todos ellos, yo puedo elegir lo que yo quiera con la única condición de que el complemento booleano de D, que es B, ¿sí?, esté dentro de la familia de negaciones. Por ejemplo, elegí este. Lo mismo le voy a pedir a cada uno de todos los otros. F1, por ejemplo, las negaciones, entre comillas, del 1, son todos los elementos son negaciones del 1, porque todos supremos con él dan 1. Lo único que tengo que pedir adicionalmente que el 0, que es el complemento booleano del 1, esté. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por más de que yo tenga una estructura de álgebra de Boole, si yo quiero dualizar esto, tengo demasiadas posibilidades para ver cómo definir las posibilidades de negación o de familias de negaciones. Este es un ejemplito solo que di. Pero yo, por ejemplo, en FDD podría haber eliminado el E, podría haber eliminado el 1, y como tenía el B, los únicos requisitos que el complemento booleano esté acá adentro, era otra F estructura. Y lo mismo con cada uno de estos elementos. Entonces se torna bastante difícil de analizar y también se torna difícil de entender cómo definiríamos morfismos acá, cómo definiríamos espacios topológicos asociados, etc. Y lo mismo pasa con F omega.
En F omega, la definición es un poco diferente. Recuerden que F omega lo único que pedía era, en cierta forma, la validación de la contracción de la doble negación. No sé si queda claro. No X implica X, básicamente. Pero de forma light, ¿no? Entonces lo que se pide para todo X, la familia de negaciones se pide lo mismo. Tiene que estar contenida en el dual del aniquilador, tiene que no ser vacía. Y acá lo que digo básicamente es esto. Para todo I, que sea negación de X, las negaciones de I y los elementos que están por debajo de X tienen que tener algo en común. Entonces ese es el formato lindo, fácil de manipular para F omega estructuras, pero le pasa lo mismo que al caso de las estructuras para F1. Tenemos demasiadas posibilidades. En este sector de acá que marco en amarillo, la parte algebraica, todo está más o menos trabado, por lo tanto anda lindo, pero en la parte de las familias de negaciones queda todo demasiado flojito, demasiado poco ajustado. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que para ir picando, dado que nosotros, sobre todo yo diría, no estábamos familiarizados con el trabajo bastante aceitado que tienen muchos de los investigadores, sobre todo en Argentina, en dualidades topológicas. Eh, Pensábamos trabajar con algo que fuese más o menos amable, ¿sí? Y lo que nos salió amable, ya voy a explicar por qué, es el concepto de F omega cadena. Hay que recordar que los retículos relativamente pseudo complementados pueden ser cadenas, ¿sí? E inclusive pueden no tener cero, ¿sí? Lo que tienen la obligación de tener es uno. Y bueno, entonces juguemos con cadenas. ¿Por qué son importantes las cadenas? Porque se pueden caracterizar de una forma, las F omega cadenas se pueden caracterizar de una forma muy pava, digamos. Básicamente la idea, que ya después lo voy a explicar desde la que sigue, es la siguiente. En una cadena que tiene uno, que tiene último elemento, la única negación posible para todos los elementos, salvo el uno, es el uno. Es decir, para todo X diferente de uno, la negación de X consta exclusivamente del uno. Son conjuntos unitarios. Y para el uno, la familia de negaciones de X, que sería este A, tiene que cumplir esto. Y en cierta forma, lo que estoy diciendo es que el conjunto A, lo que se le A va a ser las negaciones del uno. Y lo que se pide es esto, que básicamente es lo que se llama un conjunto que yo voy a llamar down covering set, que es un conjunto que cubre la cadena por debajo. Para todo elemento del retículo existe un elemento eh, por debajo de X que está en A. ¿Sí? Es un cubrimiento inferior de L, y eso, este tipo de estructuras, en definitiva, es una F omega estructura codificada. ¿Por qué? Repito, porque para todo elemento que sea diferente del 1, su negación es el 1, así que ni me molesto en declararlo. Y esto es la familia de negaciones del 1. Y este tipo de estructura, una estructura bastante mucho más sencilla de obtener dualidades, digamos. Y por ese lado es con lo que vamos a trabajar. Entonces, justamente demostramos que esto es esencialmente una F omega estructura, una F omega cadena, perdón. Y hay unos ejemplitos medio pavos. Esto es lindo. Tenemos un par de ejemplos que son de álgebras con... A ver, quiero una... Perdón. No sé si queda claro esto, pero imagínense que tengo L, los bloques de Z positivo y Z negativo, y que los Z negativos están por encima de los positivos, ¿sí? Eh, en este nuevo orden que voy a definir. Entonces, el último elemento de todos, o sea, el más A grande, sería el menos 1, que sería el elemento negativo más grande. Y en el caso de los positivos, yo voy a invertir el orden. Entonces, quiero ver si puedo compartir un dibujito muy feo que hice por acá. A ver si se puede ver. Eh,
¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Bueno, es un espanto, pero es así. Esta es la cadena de la que estoy hablando, la de la izquierda. El -1 es el elemento más grande, -2 va después, -3 va después, sigue bajando, 1, 2, 3, 4 va hacia abajo. Este es un ejemplo de una cadena que no tiene cero, y si en la parte positiva invierto, el primer elemento va a ser el 1, ¿sí? Y lo que tengo marcado con la O y con la E en azul son efectivamente cubrimientos por debajo, o serían los impares. Para cualquier elemento que uno elija de la cadena, siempre tengo un impar por debajo. Y también tengo un par por debajo en esta estructura, ¿sí? Por lo tanto, este conjunto de pares y de impares es un cubrimiento por debajo de la cadena y es apto para construir una omega estructura. En este caso, acá que tengo al lado, a la derecha, es otra cadena en la cual los impares efectivamente funcionan bien como cubrimiento por debajo, pero los pares no, porque el 1 es el primer elemento y no hay ningún par por debajo del 1 en este orden que he dibujado acá, ¿sí? Eso está mucho más detallado y mucho más formal, por supuesto, en, a ver si vuelve a aparecer el slide, acá, ¿sí? Eso es el formalismo que tenemos acá. Muy bien, y tenemos muchos ejemplos. Y lo que nos importa es lo siguiente. Toda esta proposición, básicamente, toda F omega cadena se puede simular por una down covered chain, ¿sí? Por una cadena cubierta por debajo, y por lo tanto hay una biyección entre ellas. Recordemos cuál es la idea esencial. El A simplemente indica cuáles son las negaciones del 1, las negaciones de los otros elementos no importa porque forzosamente el 1 es el que las niega, ¿sí? Muy bien, entonces ya que tenemos esto, hagamos dualidades topológicas para esto. A partir de aquí, la tarea fue relativamente sencilla. ¿Por qué motivo? Porque esto es una cadena que se puede interpretar como un semirretículo, si se quieren, tanto con ínfimo como supremo, pero tiene uno, no tiene cero, ojo con eso. No se puede dualizar con formato de álgebra de Boole, porque las álgebras de Boole obviamente no son cadenas, pero basados por sugerencias de otros colegas, en una dualidad muy sencilla para retículos que aparecen en Marves y Dwinger, que es un libro estándar de retículos distributivos, de hecho, se pudo definir el concepto de dualidad que necesitábamos. Básicamente, un espacio dual es un espacio que va a ser, la dualidad va a ser de tipo, entre comillas, de Stone, en el sentido que el espacio topológico con el cual vamos a partir de base, este 0, no este 2, no es ordenado, de hecho, no tiene relación de orden. Se pide adicionalmente, acá esta anotación es, los abiertos y compactos del espacio topológico constituyen una base de la topología. Los abiertos están encajados, es como muñecas rusas de abiertos, digamos, y están contenidos todos por inclusión, ¿sí? Esa cadena obviamente no tiene que ser finita, puede ser una cosa bastante molesta, pero están encajados por inclusión. Esta condición es un estándar, por lo que entiendo yo, de construcciones de dualidades y tienen que ver con la necesidad de obtener ciertas sobreyectivas y ciertas expresiones de tipo de compacidad. Y dice lo siguiente, que para cualquier par de familias no vacías de compactos abiertos, ninguno de ellos vacío, ¿sí? Si la intersección de una familia está contenida en la unión de otra, pueden ser instanciadas por un elemento de la familia que me sirve de representante S, otro elemento de la familia T que me sirve de representante, en donde esta inclusión digamos así, se instancia en este caso. Como digo, este tipo de cuentas tiene que ver para la obtención de dualidades, eh, digamos así, para cuando se definen los morfismos en las categorías correspondientes, las cuentas funcionen bien, haya sobreyectividad, etc. En general, T0, como es estándar esto, se utiliza en general para demostrar inyectividad, ¿sí? Las separaciones de los espacios topológicos tienen que ver sobre todo con inyectividad. ¿Qué onda con el conjunto A, con el down covering set? Tiene que tener un correlato topológico. Y esto es lo único, si se quiere, novedoso
en relación a una dualidad estándar. Lo que se le pide es que tengamos una familia de abiertos y compactos cuya unión me dé todo el soporte del espacio topológico. Pero eso es equivalente, sacando algunas cuentitas, a esta condición. S es una familia de compactos y abiertos, tal que para cualquier otro compacto de abierto existe un elemento de esta familia S que lo contiene él. O sea, es un cubrimiento por arriba con el orden de la inclusión. Como obviamente estamos dualizando, lo que estamos haciendo en cierta forma es invertir, digamos, el orden. A partir de acá, bueno, hay muchas cuentas, veo que ya está medio larga la charla, pero hay un montón de cuentas a sacar, pero son estándar, eh, como dije recién. No manejaba ni manejo full las técnicas de dualidades, pero se trabaja todo lo que necesitamos. Si querés, salteo un poco de esto y voy directo a lo que importa. Podemos representar las F omega cadenas por este tipo de espacios, ¿sí? Ahí lo definimos de la forma tradicional. Digamos, ¿cuál va a ser el dual de una F omega cadena? Es el espacio topológico constituido por puntos. Los puntos van a ser los filtros primos de L. La topología es la topología generada por los complementos de la función phi L de X. Y SDA va a ser la misma familia de conjuntos, solo que con X restrictos a la que es el downcovering set de mi F omega cadena. Recíprocamente, a ver si lo veo por acá, el dual de un C omega espacio va a ser, me concentro en la base estándar, que es la base de abiertos y compactos, y tomo los complementos, ¿sí? Y de la familia S, que está constituida por un subconjunto de abiertos y compactos, tomo sus complementos y construyo el ADS. Y esto va a ser efectivamente, este dual, esta familia, va a ser efectivamente una F omega cadena, y a partir de ahí muchas cuentas, pero son más o menos estándar, que me permiten definir, estándar para los que manejan este tipo de temática, por supuesto, pero permiten definir una representación de F omega cadenas por CH omega espacios, ¿sí? CH es de chain, ¿no? Eh, y podemos definir, además de esta representación, un detalle importante acá, me parece que es peor a ver, ¿qué significa que, como trabajamos con cadenas con cero y sin cero, qué significa o cómo podemos caracterizar topológicamente el espacio asociado? Cuando la cadena no tiene cero, el espacio no es compacto. Cuando la cadena tiene cero, el espacio en cuestión asociado es compacto. Eh, y una vez que se define esto, se puede definir dualidades. Las técnicas de construcción de morfismos es más o menos estándar. Hay que tener cierto cuidado con la definición de cómo hacer los morfismos, ¿sí? Pero esencialmente lo que se pide, sobre todo acá, que si uno tiene dos cadenas cubiertas por debajo, el homomorfismo H es homomorfismo de retículos relativamente pseudocomplementados. Se pide esta condición adicional, que es importante, pero además la imagen del down covering set de A1 tiene que estar contenida en A2 y todo funciona más o menos bien. Y bueno, se puede demostrar, por supuesto, todo lo que es dualidades, se puede demostrar que hay una equivalencia natural en la composición de funtores, se puede demostrar que los funtores son contravariantes y todo funciona más o menos bien. Me atrevo a decir que deben ser cuentas relativamente sencillas para los que están trabajando con este tipo de temáticas. Lo novedoso en cierta forma fue caracterizar las F omega cadenas como down covered chains, digamos así, como DCC, y a partir de ahí medio que todo sale con fritas, digamos así. Va más o menos rápido, es largo, pero más o menos llevable, y ese es el resultado que se aplicó, que se demostró, todas las cuentas estándar, acá hay, por ejemplo, lo que comentaba recién, una condición
de los conjuntos, de las uniones en las intersecciones que son no vacías, que se instancian en elementos concretos, es lo que me permite demostrar que cierta función epsilon es surjectiva, y se tiene, de hecho, la dualidad. Para los interesados, bueno, están estos slides y obviamente pueden ver el paper. Creo yo que, eh, a ver, es un paper escrito con una cierta lentitud, digamos así, tal vez explicado medio pasado de rosca, explicado de más, pero puede ser útil. Sobre todo pensaba que por ahí hay gente que recién está empezando a manipular dualidades y eso puede estar peor a esto. Y eso fue lo que yo quería comentar, cómo a partir de la lógica se obtuvo una estructura. De esa estructura, que no es algebraica, sino algebraico-relacional, en ciertos casos pudimos simplificarla y a partir de la simplificación se pudo trabajar con dualidades de estructuras que no son algebraicas, lo cual obviamente es estándar. Hay muchos trabajos sobre dualidades de estructuras que no son algebraicas. Este sería un caso. ¿Qué queremos hacer a partir de ahora con todo esto? Bueno, eh, lo primero es medio que teníamos ganas de hacer. Nos dio pereza porque no creo que aporte mucho. En realidad la dualidad que vimos es la dualidad entre los espacios topológicos CH espacios y las DCC, que no son en realidad F omega cadena. Son, digamos, son simulaciones. Ver cómo dualizar F omega con CHSW, CHS omega. Eso sería una cosa, pero es algo menor. Lo que parece importante, lindo para trabajar, que en algún momento trataré de encarar, es con F omega estructuras generales, no que sean linealmente ordenadas. Son de peso, como dije recién. Tiene demasiada amplitud, demasiadas posibilidades de negación, pero eso es lo que puede ser más interesante, más jugoso, ver cómo se definirían los morfismos. En el paper de Fidel se define el morfismo entre F1 estructuras, F1 estructuras, etc. Son morfismos bastante feos, de cierta forma. Eh, pero bueno, pero habilitan tratar de trabajar la dualidad topológica para ellos. Y por supuesto, eh, subir la apuesta cada vez más. F omega, como dije, es sencillo. F1 ya es un poco más complicado. Trabajar dualidades en F1 estructuras sería interesante. No hay cadenas acá, salvo el caso esencial estándar. ¿Por qué no hay cadenas acá? Porque son álgebras de Boole. O sea, la estructura algebraica subyacente de las F1 son álgebras de Boole, no son RPL. ¿Sí? Eh, y de ser posible, trabajar en FN, pero FN, como comenté al principio, las lógicas N son bastante feas de trabajar, y de hecho, salvo los primeros trabajos de Newton da Costa, medio quedaron en el olvido. Finalmente, otro tema y que tiene que ver con lo que estamos trabajando con Federico Mallea y también con Marcelo Conigrio es el que va a ser director de la beca postdoc de Fede, y con Martín Figalo hemos empezado a trabajar eh, dentro de la beca postdoc que tiene Fede en la actualidad, que es de CONICET, y es, bueno, no trabajemos con CN, porque CN, la familia de lógica CN no es algebrizable, pero hay otro tipo de lógicas para consistentes, que hay innumerables tipos de lógicas para consistentes, familias, variantes, y existen unas lógicas relativamente nuevas que son lógicas de la inconsistencia formal, ¿sí? Que son definidas por Walter Carniel y Marcelo Coniglio, cuya estructura de base son álgebras de Boole. Este tipo de lógicas sí son algebrizables y son para consistentes. Como son algebrizables, tiene una estructura de álgebra eh, asociada a ella. Y aquí creemos que se pueden trabajar técnicas de representación y técnicas de dualidad más amables que las cosas estas están hechas para la ocasión de las F estructuras. La apuesta que tenemos no nos da tiempo, yo supongo que Fede va a estar ahí laburando mucho en Brasil con esta línea, es dualizar esta familia. ¿Sí? Termino ya la charlita con un poquito de bibliografía para los que quienes les interese.
Sobre lógica para consistente, bueno, el paper seminal es este, que en realidad es una tesis de habilitación, es una tesis que Newton Acosta hizo para ganar un cargo de profesor titular. Después se publicó en el año 74 en Notre Dame Journal of Formal Logic. Esta tesis del 99 de John Marcos es bastante estándar, bastante lectura recomendable, y este es el libro que yo diría que es el clásico de Walter Carniel y Marcelo Coniglio sobre lógica para consistente en la actualidad. Sobre F estructuras, el paper original de Fidel, como referencia obligada, el paper de Odintsov, que nombré recién, eh, es muy piola porque es el que las rescata. Se habían perdido este tipo de estructuras raras, ahora se están utilizando mucho de nuevo. Uno de los motivos tiene que ser este paper. Se las pudo asociar también con un tipo de estructura matemática que trabajó mucho un investigador israelí, que es Arnon Abrón, que se llaman matrices no determinísticas. Las F estructuras se puede entender como una matriz no determinística. Este es el paper de Verónica, el de la simplificación de todo. Un lindo laburo para mí. ¿Qué más? Bueno, este paper es el cual se basa la presentación que acabo de dar. La tesis de Verónica tiene mucha información sobre lógica para consistente, para que le interese. Y este paper, que está, como dije, en prensa, tiene mucho material, pero tiene más que ver con connotaciones lógicas, con problemas de decidibilidad, con problemas de completitud, etc. ¿Sí? Sobre categorías de dualidades, esto lo hice presentando, pensando que a lo mejor había alumnos en el seminario que a lo mejor les interesaba esto. Yo como dije, me muevo acá como si no supiese y que está bastante cercano a la realidad en lo que hace a dualidades, ¿no? Nos basamos con Verónica en el libro estándar de Barbes y Winger. A mí, el concepto de categoría, un libro bastante light dentro de lo que es esto, es el libro de Goldblatt, Topoi, está bastante piola para explicar ciertos conceptos. La Biblia, obviamente, es el libro de MacLean, ¿sí? Como toda Biblia, con letra bien apretada y bien fatigoso. Y acá nombro dos tesis doctorales, una es de Gustavo Pelaitay, que recién estaba acá, no lo veo, y otra es Inés Pascual, ambos son investigadores de acá de San Juan, hicieron la tesis en Bahía Blanca, pero laburan mucho. Hubo, como en toda Argentina, un fuerte direccionamiento hacia dualidades topológicas y estas dos tesis trabajan muchísimo sobre técnicas topológicas. Para dualidades de Stone, para dualidades de Priestley, para dualidades discretas, para dualidades funcionales. Hay un montón de cosas piolas para laburar para que le interese. Bueno, está el paper original de Priestley, el cual trabajó con sus espacios que mm, mejoran los de Stone en ciertos aspectos. Y nada más. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Perdón, no sé si fui muy rápido, muy lento No, o ambas cosas. muchas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para comentarios, dudas, así que pueden habilitar el micrófono y comentar o preguntar lo que quieran. Bueno, buenas. Pregunto, si Hola, no hay más William. preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Víctor? Bueno, primero que todo, muchas felicitaciones por el espacio, la verdad que muy lindo, es muy importante mantener este tipo de cosas, sobre todo para mantenernos conectados, así Bueno, que hay que muchas felicitar a felicitaciones. Valeria, Valentín, y no me acuerdo quién era la tercer pata Diego, Sí, en sí, este triángulo. así que bueno, primero esa parte. Segundo, muy, muy Espacio interesante la táctil charla. y sus ¿Eh? aplicaciones en lógicas distribuidas. Va. No, y bueno, nada, la pregunta para Víctor es, me da la sensación que estas estructuras que vos estás trabajando se ven o se pueden ver como estructuras relacionales, o sea, de pronto es muy Sí, trivial sí, lo que sí. estoy diciendo, ¿no? O sea, decir, tenés una Yo álgebra de no lo veía Boole. hasta que alguien me lo hizo notar, que es el paper de Odinson, y es efectivamente como vos lo decís. Sí, Claro. No, yo lo digo por si de pronto ya lo pensaron, ahí hay mucho para hacer, porque uno está en cierto sentido considerando una especie de matrices, por decirlo de alguna manera.
Y hay como unas nociones estándar para poder trabajar en ese tipo de dualidad. Si uno quisiera, por ejemplo, extender una dualidad tipo Stone para álgebras de Boole y una relación o cosas así. A mí se me ocurre que técnicas parecidas uno las puede ver, si lo ve relacionalmente, dentro del contexto, por ejemplo, de las álgebras de contacto, que son otras cosas, pero al ser estructuras Sí. relacionales, si uno quiere ver la noción Vi un poco, topológica, sí, Sergio nos comentó un poquito en una charla que él dio en San Juan sobre las álgebras de sí, contacto. Sí, y creo que ese concepto de contacto a mí me sonaba justamente algo así como una especie de relación no exactamente de clausura, pero como una claro, especie de operador de ese tipo y no sabía o sea, no es que no sabía, es totalmente natural lo que decís de que haya dualidades para ese tipo de estructuras. Yo personalmente no las conozco, está pero bien. si vos las conocés, es bueno, toda sugerencia bibliográfica es bienvenida, nos viene muy bien, porque como te Bien, digo, solo pudimos trabajar con F omega cadena porque es lo que estábamos en condiciones de manipular, pero si hay técnicas más estándar para estructuras relacionales, es fantástico. está Me bien. encanta el Sí, aporte, porque, nos viene muy bien. bueno. Bueno, dale, cualquier cosita, por ahí seguimos Sí, sí, charlando. yo no conozco, como te decía, no conozco, no sé si lo que estás trabajando con Belén Jiménez tiene que ver con estructuras relacionales o no, Eh, pero estaría bueno, sí, sí, si manejas eso está bueno. va por ahí. No, no, lo que hago con Belén va por otro lado, pues, pero a lo que voy es que sí, sí, digamos, hay técnicas que uno puede aplicar también, Ah, o si buenísimo. le quiere dar una vuelta En algebraica general, a esas cosas bibliografía también. para eso, ¿por dónde convendría encarar? ¿Por ciertos papers, Uf, cierta bibliografía, cierto eh, libro? Ya? y mira, yo miraría, qué sé yo, unos trabajos de, bueno, Sergio Álgebras de Contacto. Bien, Eso por un lado, ¿qué más se me ocurre por ahí? Por ahí. No, por ahora es solamente eso que lo tengo ahí. Capaz si se me ocurre bien, algo bien, bueno, nuevo, te lo buenísimo. diré. Todo es bienvenido. Em, He pero no hay visto que verlo momentos, como álgebras de contacto, sino bien. como el contexto general que Sí, sí, vendría a como ser adaptar la justamente. idea, digamos. Exactamente, exacto. Bien. Sí, sí. Yo Bueno. personalmente en estos momentos con las personas con las que estoy laburando, no, esto como te decía, no lo volví a tocar desde el año 2000, ponele, 2020 máximo. Ujú. Y quedó frisado. Lo bueno de la matemática es que envejece mucho más lentamente que otras áreas, Bien. pero está bueno eventualmente para trabajar en breve, a medida que vaya incorporando temas nuevos, está buenísimo retomar esto. Así que está muy buena la sugerencia, Perfecto. Will. Bueno, gracias. Eso es lo mío. Gracias, William. Vamos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie más? Bueno, si no hay entonces más comentarios, te agradecemos mucho, Víctor, No, por favor, la gracias a participación. ustedes. Espero que les haya servido, como les decía. No manejo dualidades, eh, pero bueno, si les sirvió a alguien, me viene bien. A mí me Bien, ha servido el comentario de William, me da la pauta que se puede seguir trabajando con esto. buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces por ser el primero. Bueno, Gracias por conectarse. El martes que viene va a estar hablando Fernando Blancá, que tenemos ahí la videollamada. bien, Más adelante en unos días vamos a estar enviándoles el abstract recordándoles el día y el horario. Nos encontramos los martes a las 4 de la tarde. Así que bueno, eso por ahora. Pero bueno, muchas gracias. ahora Gracias a gracias a ustedes. Que anden ustedes. bien. Gracias a Hasta ustedes. luego. Chao, nos Adiós. vemos. Chao. Gracias, hasta luego. Víctor.